Hola hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, buenas tardes. Hoy quiero bendecirlos en el nombre precioso de Jesús y quiero saludarlos también. Les saluda el pastor Israel Vallejo desde Cerritos, San Luis Potosí, en un tiempo más de predicación para traer la palabra de Dios. Bendiciones también para la iglesia Familia Betel en Cerritos. Le damos gracias a Dios por las personas que estarán conectándose y estarán al pendiente de esta transmisión y de esta palabra que hoy estaremos trayendo para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Quiero invitarle, amado, que busquemos una porción de la palabra de Dios esta tarde, una bendición hermosa, amén, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, gloria a Jesús. Y mientras que usted la busca ahí en su Biblia, Filipenses capítulo número 3, vamos a estar haciendo una oración en esta tarde. Ahí en su hogar le doy gracias a Dios porque nos permite venir hasta su casa, llegar hasta su casa por este medio y traer esta palabra de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Así que voy a comenzar haciendo una oración. Ayúdeme a orar ahí en su casa para que esta palabra traiga el alimento que nuestra alma necesita, el alimento espiritual que trae bendición a nuestra vida. Amén. Padre, esta noche te damos gracias porque tú nos permites por este medio, Señor, llevar la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque estás cumpliendo lo que tú hablaste diciendo, Señor, que en los últimos días, Padre bendito de la gloria, se anunciaría el Evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra, Padre Santo. Gracias, Dios, por esta oportunidad y por la iglesia tuya, Señor, tu iglesia maravillosa y hermosa, que alrededor del mundo, Señor, está buscando la forma y los medios, Señor, de alimentar su alma con la palabra de Dios. Gracias, Señor, por los ministros y los pastores que están levantándose, Señor bendito, para glorificarte, para exaltarte. Permite, Dios, que esta noche esta palabra sea de grande bendición para nuestra vida y que podamos hallar, Señor bendito, en ti y en esta palabra la paz que nuestra alma necesita, Dios, el entendimiento, Señor, y que cada día podamos conocerte más y más a ti, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y santo de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues estamos contentos, amigos y hermanos, de poder traer esta palabra. Ojalá y pronto se levanten las restricciones y podamos congregarnos. Hay muchos planes. Tenemos planes por ahí ya cercanos a el día 25 de este mes de febrero. Tendremos en Cerritos, en Villa Juárez, una caravana de oración, una caravana cristiana. Le voy a pedir, por favor, esté orando al Señor para que Dios abra puerta de bendición. Y quiero convocar a todos los cristianos que puedan unirse a esa caravana, estén al pendiente en las redes sociales, estará anunciando los tiempos, los lugares. Si tú tienes un vehículo, si no tienes, acércate, vamos a poner un plan. Pronto te estaremos anunciando dónde saldrán los pastores que han estado apoyando y algunos están trabajando, pero la obra no es de una iglesia, es del Espíritu Santo, y todas las personas que crean en el Señor Jesucristo y que quieran agregarse a esta caravana, bueno, pues son bienvenidos. Y bueno, después de esto, de este mensaje, de este anuncio, quiero invitarle, vamos a leer la palabra del Señor, que es lo que hoy nos tiene en este lugar, amén, para alimentarnos de esta palabra maravillosa. Dice Filipenses, capítulo número 3, vamos a leer una porción. Si usted se da cuenta, en este capítulo, el apóstol Pablo está hablando acerca de su condición, acerca de lo que él siente, de lo más profundo de su corazón. Y es algo que hoy en día nosotros también tenemos que considerar y meditar. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo percibimos el reino de Dios? ¿Cómo percibimos lo que estamos viviendo en este día, en estos tiempos? ¿Cómo lo percibimos? Si es algo religioso o si estamos siendo parte del reino de Dios, si realmente somos parte del reino. Y eso tiene mucho que ver con las cosas que están pasando hoy en día. No tiene que ver con una iglesia, con una denominación, tiene que ver con el reino de los cielos, el reino de Dios. Y bueno, esta tarde
vamos a leer esta porción en el versículo, vamos a leer, Filipenses capítulo número 3, y quiero invitarle, amado, para que leamos juntos desde el versículo 7 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Dice así: para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria al Señor. Estas palabras realmente traen a nuestra vida una bendición, porque el apóstol Pablo está considerando su vida misma como algo que no estima de una manera como el mundo la mira. Hoy en día, cuando platicamos con las personas, decimos, bueno, sobre todo pues tengo vida, estoy bien, tal vez no tengo la riqueza o lo que tal vez estaba esperando tener, pero estoy bien. Sin embargo, amado, yo quiero invitarle para que hoy consideremos este sentir que el apóstol Pablo tenía. Y dice él: yo todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que puedo, lo voy a poner en una condición desestimada. Dice, y lo voy a ver como si fuera algo que no sirve, con tal de una riqueza mejor, con tal de buscar el reino de Dios, con tal de tener a Cristo Jesús, la revelación de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo más grande y maravilloso que el hombre puede tener, porque hoy en día las religiones solamente están satisfaciendo a nivel racional, están justificando a la persona va a una religión y sale justificada en su mente. Sin embargo, delante de Dios todavía hay una situación que la misma Biblia la llama una situación de condenación, y eso es lo que nos aparta de Dios, y Dios quiere acercarnos a Él. Por eso envió a su Hijo al mundo, para que muriera en la cruz de Calvario. Estamos llevando unos estudios acerca de lo que es la salvación, y es un estudio bastante amplio. Ojalá y pronto podamos subir los audios para que usted pueda escucharlos y aprender un poquito más, y nosotros también. Pero quiero decirle, lo más valioso para el hombre, pensara que es su vida, pensara que es lo que puede tener, lo que puede alcanzar, su capacidad. Sin embargo, nosotros podemos ver cuando el Señor nos muestra en el libro de Job, cuando el Señor permitió que Job fuera humillado y fuera empobrecido y fuera disminuido en todos sus sentidos. Primero le quitó lo más preciado, lo más valioso que tal vez el ser humano pueda tener. Le quitó su familia, le quitó sus hijos, le quitó sus bienes, le quitó su riqueza, le quitó sus criados, le quitó la posición que socialmente una persona puede decir: yo tengo esa posición y es buena. Sin embargo, Job nos muestra cómo hay algo más valioso dentro del hombre. Lo más valioso, el tesoro verdadero del hombre, es tener una comunión personal con Dios. Y esto es tan maravilloso. Yo quiero invitarle a que usted lo considere, porque muchos hoy en día están pensando que tienen una comunión con Dios, pero lo que tienen es una religión. Solamente tienen una satisfacción racional pensar que tienen una comunión con Dios. Sin embargo, en todos los diálogos, en todas las formas de comunicación, debe de haber dos puntos, debe de haber dos partes: el emisor y el receptor. Y eso es clase de la escuela. Amén. Así la gente puede comunicarse. Tiene que haber alguien que expone un mensaje, y debe de haber alguien que está expuesto al mensaje para recibirlo. Y nosotros, como seres humanos, hermanos, amigos, necesitamos ser esa parte, esa posición de receptores.
cuando el Señor está hablándonos, está mandando el mensaje, y el mensaje está en la palabra de Dios. El mensaje que trajo Cristo Jesús acerca del reino de Dios, acerca de lo que es después del tiempo, después de la vida, después de lo visible, después de lo terrenal, después de lo material. Hay algo más enorme, algo más grande, algo eterno, algo estable, algo de lo cual el Señor nos quiere hacer participantes. Jesucristo trajo ese mensaje. Vino el Señor Jesucristo a hablarnos de el reino de los cielos, de la voluntad del Padre, y no solamente vino a traer el mensaje de salvación y de vida eterna, que es el evangelio. La palabra evangelium es una palabra que dice buenas nuevas, es una palabra que significa buenas nuevas, y esas buenas nuevas son las que Cristo Jesús nos trajo, el mensaje del cielo, el mensaje del Padre Celestial para el hombre. Y hoy es necesario que el hombre abra su oído espiritual para reconocer la voz de lo alto, que se quite esos estorbos que estaban en nuestra mente y nuestro corazón, que son la religiosidad, que son las formas humanas de ver, de buscar a Dios, y buscar a Dios de la manera en que Cristo Jesús nos vino a anunciar. ¿Y cuál es la manera en que Cristo Jesús nos vino a anunciar? Él lo dijo: escudriñen las escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que hay vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Si tú conoces la escritura, tú conocerás a Jesucristo, y si tú conoces a Jesucristo, entonces tú serás salvo, serás bendecido, alcanzarás el reino celestial. Y el apóstol Pablo nos está hablando en esta carta acerca de esa posición que él tiene. Dice: yo era de la tribu de Benjamín, yo era fariseo de fariseos, yo tengo un llamamiento, tengo una posición, tengo una autoridad. Cuando Pablo oraba, las personas sanaban. Cuando Pablo oraba, los demonios huían, porque él estaba sujeto al mensaje de Cristo Jesús, al mensaje de la escritura. Y entonces Pablo dice: todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, todo lo que yo soy, todo lo que yo puedo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo sé, yo lo voy a hacer hacia un lado, y lo voy a tener como algo que no interesa tanto como lo que interesa conocer a nuestro Señor. Qué maravilloso. Por eso dice el apóstol, dice: yo todo esto, voy a leer nuevamente el versículo número 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Él decía: bueno, yo antes de conocer el evangelio, antes de conocer este mensaje, pensaba que era alguien, y yo tenía una cierta posición, y decía Pablo: para mí era ganancia todo lo que era, y todo eso que cuanto para mí era ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Gloria a Jesús. Por eso cuando una persona recibe a Jesucristo, es transformada, es cambiada, sus prioridades cambian. Y yo quiero hacerte una pregunta, amado, que me estás escuchando y estás viendo este mensaje. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te despiertas por la mañana? ¿Y qué es lo último que piensas cuando vas a dormir por la noche? ¿Qué es lo que primero tú provees para tu vida, para tu familia? Si es el Señor, si es su palabra, si es obedecer a nuestro Padre Celestial, o son las cosas materiales, o son las cosas carnales, las cosas racionales, aquellas que tal vez tú consideras que son importantes para tu vida. Y no digo que haya cosas que sean importantes, hay muchas cosas que son importantes, tu trabajo, desde luego, que todas las cosas que tú puedes empezar a buscar y hacer para sacar adelante tu familia, para poder ayudarte en todas tus cosas, tu trabajo, todo lo que tiene que ver contigo, son cosas importantes. Pero hay algo, amado, que yo te quiero decir: hay algo más importante, y es encontrar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí: todas estas cosas las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús.
¿Qué estás dispuesto a perder para ganar a Cristo Jesús? Es una buena pregunta. ¿Qué estás dispuesto a perder para poder ganar el reino celestial? Y vaya que no podemos hacer nada para merecerlo. Sin embargo, yo te quiero decir algo, amado que me estás escuchando. La única manera de poder obtener el reino de los cielos por medio de la fe, y en esa práctica de la fe es necesario que pierdas tu vida. Qué tremendo, y parece contradictorio, pero el Señor Jesús lo dijo: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es algo tremendo, porque el mismo Señor Jesús dijo: quien busca su vida la va a perder. Porque todos nosotros buscamos nuestra vida, buscamos la economía, buscamos un mejor empleo, buscamos una mejor manera de poder vivir y poder dejarle a nuestros hijos algún patrimonio. Esa es nuestra vida, pero esa es vida terrenal. Y mientras buscamos esa vida, muchas veces descuidamos la vida eterna, la vida espiritual, la vida que va más allá de lo que podemos ver. Esa es la vida que vino Cristo Jesús a anunciarnos. Porque tu vida aquí en la tierra de 80, 90, 100 años tal vez, no sé cuántos el Señor vaya a permitirte, y a mí también. Sin embargo, la vida que el Señor Jesús vino a traer es una vida que no se acaba. Es la vida eterna, que tiene principio, pero no tiene fin. Nuestra vida eterna principia en Jesucristo y termina, ¿cuándo? Nunca, jamás. Porque Jesucristo es la vida eterna y el Señor quiere que comencemos a tener prioridades. Gloria al Señor. Y dice en el versículo número 9, el apóstol Pablo dice: yo todo lo quiero tener ahí como pérdida, lo he perdido todo con tal de ganar el conocimiento del Señor Jesús. Y leemos el versículo 9, estoy en Filipenses capítulo 3, el versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No nos olvidemos, amado, que el pueblo judío, el pueblo hebreo, pensaba ser justificado por las obras de la ley. Pensaba que en los sacrificios que hacía, pensaba que en el poner en práctica el día de reposo, el poner en práctica todas las ordenanzas y todas las disposiciones de Moisés, entonces ellos podían ser justificados. Sin embargo, la misma palabra del Señor nos dice, hablando el apóstol Pablo, que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado. Lo único que puede justificarnos, y estoy hablando de justificarnos no delante de los hombres, porque muchos piensan justificarse delante de los hombres, y eso es lo que hace la religión. La religión es muy buena para justificar al hombre delante de los hombres, pero yo quiero decirte algo: quien tiene poder en su mano para darnos vida eterna es Dios. Por eso nosotros necesitamos buscar la justificación delante de Dios. Aunque el mundo te repruebe, aunque el mundo te rechace, aunque tu propia familia te haga a un lado y te excluya, aunque tu misma mamá, tu mismo papá te digan: tú ya para mí no cuentas, vete, y te corran. A muchos de nosotros nos ha pasado cuando venimos a Cristo Jesús, y es una palabra que el Señor Jesús dijo, que los enemigos del hombre vienen a hacerlo de su propia casa, porque llevabas una forma de vida, una forma común como toda la gente, y de pronto estás escuchando el evangelio, de pronto ya no estás emborrachándote, de pronto algo está sucediendo en tu vida, se nota en tu rostro, algo está pasando, tus palabras son diferentes, ahora lo que haces ya no llena lo que la gente pensaba que tenía que llenar en la estructura que ellos mismos te han preparado. Como todo mundo toma, como todo mundo maldice, como todo mundo hace muchas otras cosas. Y no estoy diciendo, que no estoy condenando, sino que así éramos nosotros. Llenábamos la expectativa de lo que el mundo sugirió para nosotros. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, entonces aquella silla en aquel bar que tú ocupabas ahora está vacía.
Y ahora tus amigos que te acompañaban y te toleraban y te apoyaban y cubrían cuando mentías, cuando robabas, cuando hacías esto o aquello, ya no cuentan contigo. Entonces ahí es donde hemos muerto para el mundo y estamos viviendo para el Señor. Ahora los domingos, en lugar de irte al fútbol y a tomar como antes lo hacías, ahora estás buscando de Dios, estás leyendo la Biblia, ahora eres fiel a tu esposo, ahora a tu esposa o a tu esposo, ahora estás cuidando tu familia, ahora estás haciendo algo, no solamente por proveer lo material, sino que ahora estás dispuesto para guiar a tus hijos y a tu familia hacia la verdad de la Escritura y hacia el conocimiento del Señor Jesús. Es un cambio radical. Es algo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Está diciendo, quiero ser hallado en Él. Quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Porque a veces nosotros pensamos que la justicia que nosotros tenemos es correcta delante de Dios. Y decimos, bueno, sí, yo no robo tanto, yo no maldigo. En muchas ocasiones cuando hemos ido a predicar, evangelizar, en muchas ocasiones la gente nos dice, miren, vayan con aquellos que están en la cárcel y que están purgando por un delito, o vayan a buscar a aquellos hombres que roban, aquellos que matan, aquellos que hacen lo malo. Yo me porto bien, dicen la gente. Y yo decía de esa manera, yo me porto bien, yo no engaño a mi esposa, yo no robo, no miento, no engaño, no maldigo. Sí, pero el pecado se manifiesta en eso, pero sin embargo, en realidad el pecado es no apreciar a Jesucristo como nuestro Señor. Y a veces nos comparamos con otras personas, decimos, bueno, yo no soy de esta manera como tal persona es, y nos autojustificamos. Sin embargo, la medida de comparación no debe de ser ningún otro hombre, ninguna otra persona, más que el Señor Jesús. Y ahí es donde nuestra comparación pierde. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que tengamos, no se compara con lo que es, con lo que tiene y lo que sabe nuestro Señor Jesús. Él es santo, Él no pecó, Él es dueño del universo, Él creó todas las cosas, Él es el Hijo de Dios, es puro, Él derramó su sangre por nosotros, murió aún que nosotros no lo conocíamos, murió por nosotros. Y eso es un acto de amor tan grande, tan maravilloso, que solamente Él puede hacer porque Él es Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo decía, bueno, muchos se justifican diciendo, bueno, yo descanso el sábado, bueno, pues yo hago tal sacrificio, yo ayuno tanto tiempo, yo doy ofrendas, llevo un palomino, llevo una torta de harina amasada con aceite y hago libaciones y celebro las fiestas solemnes. Y no se daban cuenta que todas esas libaciones, que todas esas ofrendas y todas aquellas fiestas solemnes indicaban a la persona del Señor Jesucristo. Por eso, si tú tienes a Cristo, tú estás cumpliendo la ley. Si tú tienes a Cristo y le obedeces, si tú tienes a Cristo y buscas su palabra para obedecerle, tú estás cumpliendo la ley. Jesús dijo que en Él estaba la ley y los profetas. Y dio dos mandamientos. Dijo, el primero es muy grande. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y en esto tienes el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Todo el simbolismo del Antiguo Testamento, todas las fiestas solemnes, todas las acciones y los rituales y toda la estructura judía se enfocan en una sola persona, en Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene y cumple la palabra, cumple la ley al pie de la letra, cuando Él dijo en Mateo 5, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y dijo, porque es necesario que ni una jota ni una tilde se dejen de cumplir. Él dice, no crean que yo he venido para cancelar la ley, sino que vengo para cumplirla. Y Él la cumplió en su propia persona. Por eso en su carne, cuando su carne fue clavada en la cruz de Calvario, entonces Él murió y en ese mismo momento el velo del templo
templo se rasgó, un velo de pelo de camello que estaba alrededor de 3-4 pulgadas de ancho, que era a una división entre el lugar santo y el lugar santísimo, el que impedía que llegara la visión más allá de la oración, más allá de la comunión, más allá del aceite, de la lámpara, y era la misma presencia de Dios, se rasgó. Y eso simboliza que en Cristo Jesús, cuando Él murió, cuando rasgó su carne, rasgó el velo que nos dividía de Dios, y ahora nos da una entrada confiadamente ante el trono de su gracia para encontrar oportuno socorro en el tiempo de la angustia y la necesidad. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Y eso es a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo no me quiero quedar afuera del velo. Yo no quiero solamente quedarme a la altura del sacrificio. Yo quiero ir más allá. Yo quiero ir ahí adentro donde está el arca del pacto, ahí donde está el propiciatorio, ahí donde está la misma presencia de Dios. Y esa es la promesa para todos los que podemos creer, que podamos acercarnos confiadamente al Señor. Pero si estamos confiando en nosotros mismos, no vamos a poder. Necesitamos confiar en el Señor, y de eso nos está hablando el apóstol Pablo en el versículo número 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Gloria a Dios. ¿Qué evangelio tenemos nosotros, verdad? Porque muchos tienen un evangelio de que no, tú eres un campeón, tú eres importantísimo y tú no debes de sufrir. Sin embargo, el apóstol Pablo, y esta es la doctrina de los apóstoles, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus sufrimientos. Jesús lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y entonces dice: llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ándele. Si nosotros asemejamos a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se despojó de sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Llevó las cargas que no eran de Él. Llevó las cargas de todos nosotros. Y esa es la ley de Cristo. Dice la palabra del Señor: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si tú cumples la ley de Cristo, si tú te niegas a ti mismo, ese también es negarse a sí mismo, despojarte de ti mismo y empezar a servirle al Señor como el único Dios y el único Salvador de tu vida. Entonces, hermano, serás semejante en Él en su muerte. Y si somos semejantes a Él en su muerte, también le seremos en su resurrección. Él resucitó diferente. Él resucitó glorificado, al punto de que cuando fueron a buscarle María y las demás personas que le seguían, fueron a buscarlo cuando Él resucitó, y se toparon con Él frente a frente y no le reconocieron. ¿Por qué no la reconocieron? Porque Él resucitó no en la figura y forma en que había muerto. Así tú y yo, hermano, cuando muramos, tal vez ancianitos, tal vez sin muelas, tal vez de alguna manera con un cuerpo desgastado, sin embargo, con un alma vivificada, con un alma bendecida por la verdad y la vida eterna, resucitaremos en aquel día, porque tenemos la promesa de resurrección. Y al resucitar, resucitaremos como Cristo lo hizo, de una manera diferente. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dice: aquí os digo un misterio, en el capítulo 15, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos en Jesucristo resucitarán incorruptibles. No va a haber zombies, vamos a resucitar incorruptibles. ¿Cuándo? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto que se echa a perder, esto corruptible que es nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. Entonces se cumplirá lo que está dicho en la Escritura: sorbida es la muerte en victoria. Ahí entonces la muerte no tendrá efecto sobre ti y sobre mí,
por causa de lo que está diciendo en esta porción el apóstol Pablo, diciendo que todo lo que sabía, todo lo que tenía, todo lo que él era, lo tiene por basura, con tal de una cosa, de alcanzar el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Qué tremendo y maravilloso es Dios. Dice ahí que para participar y ser semejante a Él en su muerte, versículo número 11, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Cuántos hoy en día piensan que un cristiano es perfecto? Y a veces buscamos la perfección. Oh, es que aquel hermano todavía está haciendo esto, todavía está batallando. Claro que no es algo que podamos aplaudir, no es algo en lo cual podamos alegrarnos, pero sí es algo que podemos considerar, porque todos, cada uno de nosotros, los que hemos creído, no somos perfectos delante de los hombres. Mira, el apóstol Pablo dice, yo todavía no soy perfecto. Y no sé si a este día haya alguien que esté a la estatura del apóstol Pablo para poder decir también como él, no que ya haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si el apóstol Pablo decía, yo todavía no soy perfecto, ¿qué será de nosotros, amado, que nos está escuchando? Sin embargo, la perfección no la hacía Pablo con lo que él hacía. La perfección no la generaba Pablo con lo que él pensaba, con lo que él generaba al hacer tal o cual cosa. No, sin embargo, la perfección la genera nuestro Señor cuando nosotros tenemos fe. Cuando tú tienes fe, comienza a verte el Señor perfecto. Porque ya no te ve a ti, ahora está viendo a nuestro Señor. Y para comprobarte aquí mismo, dice al final de lo que estábamos leyendo, dice, versículo número, déjame lo busco, aquí lo tengo. A ver, déjame ver si es el versículo 20, más nuestra ciudadanía. No. Hermanos, sed imitadores de mí. No. Dice, vamos a estar leyendo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estoy en el versículo número 13. Luego el 14 dice, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, mira el versículo, este es el versículo, el 15. Así que todos los que somos perfectos, parece que se está contradiciendo Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en el versículo que leímos en el 12, dice, no que ya lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, y está mirando desde una mirada humana. Dice, yo todavía estoy batallando. Hay muchas cosas que yo tengo que esforzarme y orar a Dios para alcanzarlos. Dice, no soy perfecto, no he alcanzado la perfección. Sin embargo, dice en el versículo número 15, así que todos los que somos perfectos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? La fe te perfecciona. No por lo que eres, no por lo que haces, sino por lo que crees. Por eso es tan importante estar bien seguros de lo que crees. Y de eso se trata el Evangelio. Que afirme en tu corazón las bases correctas para creer. La fe es algo peligrosa. Muchos creen equivocadamente. Muchos creen de una manera diferente a lo que dice Dios. No es que yo tenga la fe perfecta, sino que mi fe está en el Señor Jesús. Mi fe está en su palabra. Y Dios quiere que tu fe, así como la de Pablo, dice, esté en el Señor Jesús, que lleguemos al conocimiento de Dios, que estimemos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos como algo que no tiene tanta relevancia comparado con conocer al Señor. Y el apóstol Pablo dice, yo no soy perfecto, ni siquiera pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, estoy en el versículo número 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué viene delante de nosotros?
un suceso maravilloso que el mundo no está esperando, pero todos los cristianos estamos esperando. La venida de Cristo en el cielo. No es la segunda venida, pero es el tiempo en que los que estamos creyendo en el Señor seamos transformados, seamos removidos de este globo terráqueo y seamos llevados a su presencia para sentarnos a la mesa con el Señor y que se cumpla la palabra del Señor que dice, y allí estaremos para siempre con el Señor. Gloria al Señor, maravilloso. Así que dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hago? Ciertamente lo que dejo, me extiendo hacia las cosas por venir. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Amigo, prosiga a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Ser alguien más rico? ¿Ser alguien más reconocido? ¿Alguien más famoso? Muchos están persiguiendo la juventud eterna y hacen de todo. Sin embargo, aquí la meta es realmente el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? ¿El llamado a ser pastor? ¿El llamado a ser evangelista? No, muchos confunden porque dice la palabra del Señor que los dones y el llamamiento, los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables. Sin embargo, no se refiere al llamamiento al ministerio, se refieren al llamado a ser un hijo de Dios. Quien te dio la fe es aquel que te miró desde antes de que el mundo existiera, porque el Señor te conoció a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo, nos amó con amor eterno y preparó tu corazón para que escucharas la palabra y recibieras la fe. Pablo, igual que tú y que yo, es una persona escogida desde antes de que estuviera en el vientre de su madre para encontrar la bendición de la búsqueda de la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la manera antigua y pasada de vivir y ahora extendiéndonos hacia lo que está delante. Dice ahí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, y ese llamamiento está en Cristo Jesús. Así que, amado, así que todo los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Espera que Dios te hable por la palabra. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imitemos la fe de los apóstoles, hermanos. Imitemos cuando leamos la palabra del Señor, pongamos mucha atención. Muchos se desvían y de pronto comienza a haber situaciones en las cuales la gente empieza a hacer cosas que no son bíblicas, que no están en la Biblia y no son correctas y no traen fruto, solamente son obras infructuosas. Sin embargo, cuando nos sujetamos a la palabra del Señor y el Señor nos revela por su Espíritu Santo la verdad de Dios, entonces comenzamos a experimentar un conocimiento, el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Y esta noche, amado, yo quiero orar al Señor para que ahí en tu lugar Dios bendiga tu vida. Dios traiga una revelación especial de su palabra. El Señor traiga bendición. Si tú eres parte del reino de los cielos, quiero decirte esto antes de despedirnos. Si tú eres parte del reino celestial, todo lo que tiene que ver con el reino celestial está a tu favor, está a tu alcance de tu mano. El poder. Bien, estamos sufriendo por la cobertura de internet acá en el pueblo, pero quiero decirle, amado, que Dios le ama. Y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, invocamos tu nombre santo para que vengan de parte tuya, Señor, bendición abundante, Padre, un establecimiento de tus hijos, Señor, bajo tu autoridad, Señor, y en posesión de tu reino, del reino que tú nos has dado, Señor, el reino de tu amado Hijo, Padre. Hoy, Señor, nos sometemos a Dios.
resistimos las obras de las tinieblas para que huyan de nosotros, Señor. Oramos por los que están enfermos y están pasando necesidad, para que seas tú glorificado sobre la vida de cada persona y cada familia. Gracias, Dios, en el nombre poderoso y santo de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Amado, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ora por nosotros, porque a pesar de sufrir con las deficiencias de las redes y de las situaciones que nos rodean hoy en día en todos los sentidos, queremos llevar el Evangelio. Recibe un afectuoso saludo y un abrazo ahí donde tú estás. Estamos orando por ti. Mándanos tus oraciones, tus peticiones de oración. Y ya te he dicho por ahí, WhatsApp 486-105-4100. Y ora mucho al Señor por todos los ministros, por todos los pastores y por el proyecto de la caravana que estará próxima en Cerritos el día 25 de febrero. Y ese mismo día también en Villa Juárez. Así que estaremos orando por todas las personas que van a escuchar mensaje de bendición. Amén. Te saluda el pastor Israel Vallejo desde la Iglesia Familia Betel Cerritos. Dios te bendiga y te guarde en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.